Buenos días, queridos amigos. Como saben todos ustedes, o como sabéis todos vosotros, el pasado día 15 de junio, el Tribunal Constitucional Español dictó una importante sentencia anulando una sentencia de la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la Comunidad de Madrid, junto con dos previos autos que la propia Sala de lo Civil y de lo Penal de dicho TSJ había dictado. Nos hemos reunido, propiciado por CIMA, para comentar con cuatro importantes y prestigiosos juristas esa no menos importante sentencia. Se trata de don Pascual Sala, expresidente del Tribunal Constitucional Español y expresidente del Tribunal Supremo, jurista de reconocido prestigio, que se ha incorporado al mundo del arbitraje con un dinamismo y con una ilusión que es necesario reconocerle como un mérito añadido a su dilatada vida de jurista. José Carlos Fernández Rozas, catedrático de Derecho Internacional de la Universidad Complutense, profesor, es el profesor para todos nosotros, que está llevando a cabo una importantísima labor de promoción, de enseñanza y de formación para jóvenes y no tan jóvenes abogados en relación con el mundo del arbitraje. Jesús de Remón, presidente de honor del Club Español del Arbitraje, abogado en ejercicio de una prestigiosísima firma a nivel nacional e internacional, especialista en materia relacionada con el Tribunal Constitucional, con los derechos fundamentales y, desde luego, con el arbitraje. Y también nos acompaña Juan Serrada, presidente de CIMA, de la institución que organiza este evento. Prestigioso jurista. Los cuatro van a hacer un análisis y una visión desde el punto de vista de un antiguo magistrado, aunque sea magistrado hasta que uno muere, desde el punto de vista de la cátedra, de José Carlos, desde el punto de vista de la abogacía y desde el punto de vista de una institución arbitral. Yo voy a resumir muy brevemente el fondo de la cuestión que motivó el recurso de amparo y que ha dado lugar a esta importante, insisto, sentencia de nuestro Tribunal Constitucional. En un procedimiento arbitral se dictó, lógicamente, el correspondiente laudo. Una de las partes, en el uso legítimo de su derecho, impugnó a través del ejercicio de la correspondiente acción de anulación del laudo, y estando tramitándose ya en vía judicial ante el TSJ, la Sala de lo Civil y de lo Penal a la que me he referido, del TSJ de Madrid, ambas partes se pusieron de acuerdo y resolvieron de mutuo acuerdo, insisto, la satisfacción procesal de la pretensión. En vista de ello, solicitaron, por pérdida sobrevenida del objeto, solicitaron del TSJ la conclusión del procedimiento. El TSJ, sin embargo, no aceptó esa aplicación del principio de libre disposición de las partes, por entender que cuando existe un motivo de anulación que es apreciado de oficio, escapa ya de la voluntad de las partes que han iniciado el procedimiento judicial para insertarse en la competencia indeclinable, dice el propio tribunal, indeclinable del propio Tribunal Superior de Justicia. Como el orden público era el motivo alegado y el orden público es apreciado de oficio, pues la conclusión lógica del silogismo, según la premisa mayor y la premisa menor, es que este orden público determina la imposibilidad de disponer de las partes del objeto de ese procedimiento judicial. Ese es, en síntesis. Si alguno de los ponentes quiere hacer alguna matización, lógicamente son ellos los soberanos y los que nos van a dar sus opiniones. Ese es, en síntesis, la razón de ser de
el recurso de amparo al que recurrieron una de las partes y que el Tribunal Constitucional ha admitido el amparo anulando dicha sentencia del TSJ. Vamos a intentar, sobre esta base, poner, y permítanme la expresión, las luces largas y analizar alguna cuestión que hace referencia al arbitraje en general y a sus relaciones con la Administración de Justicia. Hablaremos del principio de intervención mínima, hablaremos del concepto de orden público, hablaremos del amparo y el arbitraje y hablaremos también del principio de libre disposición. En primer lugar, le cedo la palabra, es un honor para mí, a don Pascual Sala para que nos hable de las relaciones entre el arbitraje y la justicia y ese principio de intervención mínima. Cuando quiera. Bueno, pues muchas gracias. Buenos días, queridos compañeros, queridos oyentes y presenciales de esta sesión, precisamente para juzgar de esta sentencia. Bien, pues repito que doy los buenos días a todos y le agradezco mucho a la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje que haya tenido la gentileza de invitarme a esta sesión informativa acerca de la sentencia reciente del Tribunal Constitucional, como ha dicho muy bien el moderador, y acerca de cuáles son los presupuestos generales del arbitraje como un sistema alternativo al judicial para la resolución de controversias precisamente fundado en la autonomía de la voluntad. Voy a dar esta brevemente, en la medida en que pueda comprimirlo, esta referencia general a lo que es el procedimiento arbitral como alternativa precisamente al procedimiento judicial, partiendo de una base fundamental de que el arbitraje no es un sistema que rechaza, lo ha dicho muy bien José Carlos Fernández Rozas, la justicia, sino por el contrario, en la medida en que utiliza la justicia, pero ¿cuál es la medida? La determinación de esa medida es lo importante, porque si es sistema alternativo al judicial para la resolución de controversias, no se puede convertir en una primera instancia de la acción de anulación, que naturalmente es de la competencia, como ha dicho muy bien también el moderador, de los Tribunales Superiores de Justicia. Voy a referirme al procedimiento arbitral. Lo que es el procedimiento arbitral es quizá el más antiguo de las modalidades alternativas al judicial que ha reconocido la legislación española. Recuerden ustedes, y a mí me importa mucho hacerlo presente en esta ocasión, la Constitución gaditana de 19 de marzo de 1812, en un artículo 280, con la precisión con que antaño se redactaban las leyes, y perdónenme que lo diga así, nos dice concretamente como derecho ciudadano, nada menos, que no se podrá privar a ningún español, y lo leo textualmente, del derecho de determinar sus diferencias por medio de jueces árbitros elegidos por ambas partes. Fíjense ustedes como con tan pocas palabras que en amplitud concretamente. Árbitros elegidos por ambas partes y no se puede privar a ningún español del derecho a resolver sus diferencias por este sistema arbitral. Posteriormente, el juicio de árbitros y amigables componedores se recogió en la ley de enjuiciamiento civil de 1881 y concretamente dentro de la jurisdicción contenciosa, pero lo mismo que la ley de arbitraje de 1953, sujeto a la intervención judicial, es decir, contra las resoluciones de los árbitros, contra los laudos arbitrales fundamentalmente, se admitían los recursos de casación, se convertía poco más o menos en una instancia, aunque sea una instancia privilegiada, que eliminaba algunas de las existentes para el proceso ordinario, que hacían que el arbitraje no fuera un sistema alternativo, sino un sistema vinculado al judicial. Esto, naturalmente, desapareció en 1988 con la ley arbitral y, naturalmente, y sobre todo con la ley actualmente vigente de arbitraje de 2003. La ley actualmente de arbitraje de 2003, después de la modificación de que fue objeto por la ley de 20 de mayo de 2011, concretamente, que la adaptó, por así decirlo, a la Convención de Nueva York sobre el reconocimiento y ejecución de sentencias arbitrales, que se hizo el 10 de junio de 1958, y sobre todo también a la ley modelo de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la ley modelo UNCITRAL, acrónimo de la denominación inglesa,
que fue recomendada nada más y nada menos por la Asamblea General de Naciones Unidas y luego modificada y enmendada y vuelta a recomendar por el mismo órgano internacional en el año 2006, es decir, no tan antigua como era la ley de 1985, la ley UNCITRAL a que me he referido anteriormente. Voy a referirme también específicamente a lo cual es el fundamento constitucional del arbitraje, porque muchas veces de este fundamento constitucional del arbitraje depende concretamente la amplitud que deba de concederse o reconocerse a la intervención judicial precisamente en él, es decir, y sobre todo en la modificación posible judicialmente de las resoluciones adoptadas por los árbitros. Hay una falta de mención, fíjense en lo característico que es del arbitraje en la Constitución. Se refiere a que, por ejemplo, el jefe del Estado, el rey, es el arbitra los poderes concretamente, pero no se refiere al sistema de arbitraje como un sistema alternativo al judicial para la resolución de controversias. Correlativamente, la ley de arbitraje de 2003, modificada, como he dicho antes, en 2011, tampoco se refiere a la Constitución. El fundamento constitucional hay que extraerlo de las tempranas sentencias constitucional acerca de la materia, que hay que compatibilizarlo con los principios de unidad jurisdiccional que se contienen también en la Constitución. Fíjense ustedes cómo cuando nos dice la Constitución en el 117, artículo 117, en los apartados 3 y 5, que el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde, y ahora me refiero a un adjetivo que es muy significativo, exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, y que el principio de unidad jurisdiccional, apartado 5 de este 117, es la base, fíjense también la determinante de esta declaración de la Constitución, de la organización y funcionamiento de los tribunales. Pero dirán ustedes, se refiere a los tribunales de justicia, y lo que naturalmente prohíbe este artículo 117 es que los otros poderes del Estado, concretamente el Poder Legislativo y el Ejecutivo, puedan dictar resoluciones con fuerza de cosa juzgada, es decir, como si fueran sentencias, pero en absoluto excluye la posibilidad de sistemas alternativos fundados en la autonomía de la voluntad para la resolución de controversias, como es concretamente el arbitraje. En múltiples sentencias, el Tribunal Constitucional, sobre todo no voy a referirme porque sería naturalmente, tempranamente, fíjense ustedes, tempranamente porque el Tribunal Constitucional califica el arbitraje de un equivalente, de ser un equivalente jurisdiccional como sistema alternativo. El establecimiento de un sistema de arbitraje corresponde al Estado, precisamente por ser un equivalente jurisdiccional, según declaran muchas sentencias, la última de las cuales que conozco y que les puedo citar, es la del Constitucional 18 de 2011, de 3 de marzo, en su fundamento jurídico 22. Pero, fíjense ustedes, en múltiples sentencias el Tribunal Constitucional dice que no puede recurrirse en amparo contra el laudo ni con relación a las resoluciones adoptadas arbitralmente en el procedimiento arbitral porque no emana sencillamente de uno de los poderes del Estado y no pertenece al Poder Judicial al que está precisamente constreñido el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva de derechos e intereses legítimos sin que pueda producirse que textualmente dice el artículo 24 de la Constitución. Es decir, si el arbitraje no está incluido dentro del proceso judicial, es obvio que no puede. Ahí se ha interrumpido No. Se escucha perfectamente. No puede concretamente admitirse la existencia de un recurso de amparo, no emana de un poder del Estado, porque, naturalmente, el arbitraje no tiene potestas, tiene única exclusivamente autoridad y necesita la potestad de la jurisdicción para llevar a cabo, como enseguida diré y concretaré, sus resoluciones. Y además, fíjense, la prevalencia de la autonomía privada hace de la intervención judicial que sea precisamente limitada la intervención judicial en materia de arbitraje, porque de lo contrario convertiríamos, no lo que es un sistema alternativo, lo convertiríamos en una especie de instancia previa al sistema judicial que sería a través de la acción de nulidad y de las sentencias hoy competencia de los tribunales superiores de justicia, como ha dicho el moderador, sería precisamente el que resolvería la cuestión, inclusive sin posibilidad de recurso alguno contra estas sentencias, como concretamente dice o establece la ley de arbitraje de 2003.
Las consecuencias de esta naturaleza, voy a concretarlas, no puede exigirse a las resoluciones arbitrales el mismo condicionamiento y la misma fundamentación que a las judiciales. Es decir, no se puede. Por eso no es bueno llamarle al arbitraje equivalente jurisdiccional, porque eso puede propiciar, aunque lo haya dicho el Tribunal Constitucional, a que se exijan a los laudos arbitrales y resoluciones arbitrales las mismas condiciones y requisitos de fundamentación que tienen concretamente las sentencias judiciales. Si es un sistema alternativo no incluido dentro del sistema judicial, evidentemente el laudo no equivale a una sentencia, aunque tenga la misma fuerza de la sentencia, puesto que tiene fuerza de cosa juzgada, como dice explícitamente la ley de arbitraje. No puede exigírseles el mismo grado de motivación, por consecuencia de esto, siempre que cumplan los principios del proceso debido. Es decir, siempre que el laudo y las resoluciones arbitrales cumplan el principio de igualdad de partes, contradicción, derechos de defensa, audiencia y proscripción de la arbitrariedad, naturalmente no puede exigírseles el mismo grado de motivación. No son aplicables al arbitraje los parámetros que rigen la actuación judicial. Aunque el arbitraje necesita de la justicia por su falta, como he dicho anteriormente, de potestad para hacer efectivas sus resoluciones, no puede exigirse la intervención judicial en revisor, erigirse, mejor dicho, la intervención judicial en revisora del arbitral hasta el punto de convertirla en una primera instancia de aquella. Además, el principio de mínima intervención del arbitraje ha sido reconocido también en el aspecto de las resoluciones como las leyes en las cuales se inspira precisamente nuestra ley de arbitraje de 2003, en la Convención de Nueva York de 1958 y en la ley UNCITRAL o en la ley modelo que inspira concretamente la ley española de 2003, sobre todo después de la reforma de 20 de mayo de 2011. Fíjense ustedes la traslación legislativa de estos principios recogidos en este arbitraje internacional, en esta Convención de Nueva York y en esta ley modelo, en la actual ley española, que son concretamente el artículo 7, en los asuntos que se rigen por esta ley, no intervendrá ningún, fíjense, quiero remarcar precisamente las palabras que utiliza la ley, ningún tribunal, salvo los casos en que esta ley, solo esta ley, así lo disponga. Es lo mismo que decía el artículo 5 de la ley modelo UNCITRAL, en la cual se inspira precisamente la española de 2003 modificada en 2011. Casos, precisamente en el artículo 8, viene determinada la competencia de los órganos jurisdiccionales para intervenir judicialmente en materia de apoyo por falta de esta potestas que tiene el tribunal arbitral. Y este es el artículo 8, el que determina precisamente para entender nombramiento y renovación de árbitros, asistencia en práctica de pruebas, adopción de medidas cautelares, reconocimiento de laudos o resoluciones extranjeras, ejecución de laudos o resoluciones extranjeras también, anulación de laudos, recurso de revisión contra laudos, que únicamente se admite como esta potestad de intervención, y por los tasadísimos, que no voy a entrar en ellos porque haría interminable mi intervención, del recurso de revisión. La jurisprudencia constitucional y la ordinaria, desde antiguo el Tribunal Constitucional ha sido favorable de manera terminante al reconocimiento del principio mencionado. Fíjense ustedes, la sentencia 174 del 95, de 23 de noviembre, que dice textualmente, y lo leo, el procedimiento arbitral supone una renuncia a la jurisdicción estatal por la del árbitro o árbitros. Dicho control judicial está limitado a su aspecto meramente externo. Estas son palabras del Tribunal Constitucional, muy anteriores a la sentencia que hoy comentaremos, y no de fondo, por eso lo digo textualmente, sobre la cuestión sometida a arbitraje, al estar tasadas las causas de revisión y limitarse estas a las garantías formales, a los principios inspiradores del proceso. Son destacables otras sentencias en las cuales no voy a entrar. Fíjense ustedes cómo la sentencia, por ejemplo, 9 de 2005 de 17 de enero del Constitucional también se rechaza el recurso de amparo respecto del laudo arbitral porque no proviene de ningún poder del Estado en virtud de la dicción del artículo 24 de la Constitución a que me refería anteriormente, y cuando en actos que son
susceptibles de crear jurisprudencia constitucional, hay uno, el 231 del 94 de 18 de julio, que concluye, quizá con términos inclusive más exhaustivos que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que viene en realidad a recoger todos estos criterios ya sentados con anterioridad por el mismo y los viene a recoger con criterios más concretos, más explícitos y no con una dimensión tan amplia, pero fíjense todo lo que dice estos ámbitos. Es consustancial al arbitraje, por tanto, la mínima intervención de los órganos jurisdiccionales, y tratándose de actuaciones de control, se resume en el de legalidad del acuerdo de arbitraje, arbitrabilidad de la materia sobre la que ha versado, tiene que ser de libre disposición de las partes, entendida en términos de disponibilidad y en la regularidad del procedimiento arbitral. Regularidad del procedimiento arbitral. Esta mínima intervención que contra la sentencia del proceso de ordenación hace que no quepa recurso alguno. El control jurisdiccional no alcanza el fondo, son palabras textuales que por eso leo, de la controversia, sino únicamente los presupuestos del arbitraje y su desarrollo. La rectificación del principio, y lo voy también a simplificar, porque esto no quiero pasarme tampoco de la intervención que se me ha concedido, ha venido de parte de un Tribunal Superior de Justicia y concretamente de una extensión cuando se trata sobre todo de los contratos entre empresas y particulares, entre empresas financieras y particulares precisamente no profesionales, por razón de la información que deben presidir estos SOA para la modificación y la estabilidad de los intereses pactados. A lo largo de 2015 llegó una serie de sentencias que son de todo el mundo conocidas, donde los test de conveniencia y de idoneidad, a pesar de ser razonados en el lado arbitral, sin embargo se estimaron insuficiente, incluyendo dentro de esta estimación la función del orden público, mejor dicho, la dimensión del orden público. No voy a referirme específicamente a estas sentencias, aunque las tengo aquí. Y esta, sin duda alguna, la función de la sentencia última del Tribunal Constitucional es precisamente ante este criterio jurisprudencial, de jurisprudencia menor, del Tribunal Superior de Justicia en esta materia, sobre todo de SOAPs, quiero decir, pues venir a rectificar y afirmar tajantemente la necesidad de que el Tribunal Judicial no pueda entrar en el fondo del asunto ni en la valoración concreta de las pruebas que hayan realizado los arbitrajes, porque de lo contrario desnaturaliza la función. Y por último, y para terminar, voy a asimilar los dos procesos, el judicial y el arbitral, y decir cuáles son las ventajas o las diferencias esenciales que la doctrina universalmente en España ha reconocido. Fíjense ustedes, en el proceso judicial existe un juez ordinario predeterminado por la ley. Las partes no tienen en la justicia concreta ninguna intervención en la constitución del órgano que ha de resolver la controversia. En el arbitraje, sin embargo, es la voluntad de las partes. Y esto no es algo en desprecio, por así decirlo, de la justicia, sino concretamente en ser el arbitraje un sistema alternativo para materias disponibles y ser, sin embargo, la justicia la última garantía del Estado social y democrático de derecho, como uno de los principios a que se refiere concretamente el primero del artículo primero de la Constitución, que configuran este Estado social y democrático de derecho, y por consiguiente esta voluntad en estas materias disponibles sí que es naturalmente exigible y admisible. La especialización del órgano que va a resolver. No es que la justicia no esté especializada también. Saben ustedes que desde antiguo los 4 órdenes jurisdiccionales, civil, penal, contencioso, administrativo y laboral, a que se refiere el artículo 9 de la Ley Orgánica, significan una cierta especialización. Pero hay en el arbitraje la posibilidad de elegir, puede nombrarse precisamente el árbitro por voluntad de las partes o por voluntad también de las instituciones que conocen los reglamentos de las mismas, y podemos decir el reglamento de la Corte Civil y Mercantil de Arbitraje como uno de sus modelos, por así decirlo, la especialización, es decir, elegir un árbitro que en esta materia, aunque sea una materia civil y mercantil, dentro de ella una especialización más concreta para resolver estas cuestiones. En tercer lugar, la flexibilidad del procedimiento arbitral frente a la rigidez del procedimiento judicial, que no es tampoco un desprecio, por así decirlo, de la rigidez del procedimiento judicial, sino una necesidad. Y, sin embargo, la flexibilidad del procedimiento arbitral, porque en el acta de Constitución, en el acta también de la Corte Arbitral y también institucionalmente, cuando se trata de los reglamentos de las Cortes y el reglamento, por
ejemplo, de CIMA, se establece la flexibilidad del procedimiento, es decir, la flexibilidad, la potenciación, por así decirlo, de estos principios básicos del procedimiento general a que me he referido. La inmediación, porque el juez interviene poco, porque no puede intervenir en todo. Es el secretario judicial, actualmente en los letrados de la Administración de Justicia, los principales que se refieren a los aspectos, por así decirlo, no principales del procedimiento. Sin embargo, el árbitro, los árbitros, cuando es colegiado del tribunal, intervienen en esa materia. La admisión de pruebas es mucho más fácil admitir las pruebas, que no está sometida a la rigidez del proceso civil, de los procesos concretamente judiciales, la admisión de las pruebas en los procesos judiciales. La práctica de las pruebas también, con una amplitud importante, que no es, vuelvo a insistir una vez más, desprecio, por así decirlo, la rigidez del proceso judicial, sino la rigidez es consecuencia de ser el proceso judicial la última garantía y no la primera, como muchas veces se la identifica. El carácter definitivo de la decisión y el plazo para dictarla, que es mucho más corto, y los costes del proceso, que aunque son en principio más elevados que los de la justicia ordinaria, sin embargo, por razón precisamente de esta menor duración del proceso judicial, que no tiene completamente más instancia que la del procedimiento judicial y la acción de anulación, con esta limitación a la que me he referido anteriormente de la intervención judicial en el arbitraje, hace que estas sean las diferencias fundamentales y al propio tiempo las ventajas sin desprecio de la justicia como requisito fundamental de última garantía del sistema de protección de los derechos individuales a que se refiere nuestra Constitución, sin perjuicio de la justicia. Sin embargo, las ventajas y las diferencias del procedimiento arbitral frente al procedimiento judicial. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Señor Sala, vamos a continuar con la intervención del profesor Fernández Gozas. Antes, no obstante, quiero advertirle a todos los que están escuchando y siguiendo esta intervención que a través de su chat pueden mandar sus sugerencias, sus preguntas, sus comentarios, para que después los ponentes puedan responder a la misma. Analizado, pues, el principio de intervención mínima, que es uno de las claves en las relaciones entre el Poder Judicial y el arbitraje, nos corresponde hablar, como decíamos, en esa idea de proyección general, de luces largas, hablar de una cuestión que es objeto de debate muy importante y que ha dado lugar a cierta inquietud, por no decir una importante inquietud en la comunidad arbitral española e incluso internacional, en relación con la interpretación que del mismo se hace, que es el orden público en cuanto motivo de anulación del laudo. Para hablarnos del concepto de orden público, de lo que debe entenderse por orden público desde el punto de vista tanto de la jurisprudencia como de la ley española y de la propia ley modelo en la que se inspira, como ha señalado don Pascual Sala, la ley española, nos va a hablar el profesor Fernández Gozas, a quien le cedo la palabra. Muchas gracias, Paco, por tu amable presentación. He de comenzar diciendo que para mí es un honor estar en este webinar con juristas tan prestigiosos. La verdad es que estoy un tanto abrumado. Y bueno, pues el tema que me corresponde tiene una gran trascendencia, como ha señalado nuestro presentador, en el mundo del arbitraje. Y yo quisiera comenzar pues señalando tres etapas de la jurisprudencia constitucional, abundando en lo que ha dicho magistralmente Pascual Sala, y es que tuvimos una época en la cual se sentó la noción de equivalente jurisdiccional, que funcionó durante un periodo de tiempo importante, pero que a partir de la sentencia de 11 de enero del 2018 y sobre todo del voto particular del magistrado Xiol Ríos, pues se planteó la cuestión de si la cuestión del arbitraje debía de estar dentro del artículo 24 de la Constitución o, sin embargo, debía estar en el artículo 10, en el libre desarrollo de la personalidad. Entonces era un voto particular que abrió nuevas perspectivas. Y estas nuevas perspectivas se confirmaron hace unos días con la presentación del Centro Internacional de Arbitraje de Madrid, una impresionante presentación en la cual intervino el presidente del Tribunal Constitucional,
y nos dio una noticia pues importante, y era esta sentencia que estamos valorando hoy, de 15 de junio de 2018, en la cual pues, el Tribunal Constitucional tomaba un partido muy importante en torno al ámbito del juez de control respecto del laudo arbitral, respecto del orden público. Dijo unas cosas importantes, poco después apareció la sentencia y bueno, pues desde ese momento la comunidad científica y la comunidad arbitral se ha movilizado pues, a favor de esta decisión. Pero he de señalar que esta decisión se mueve en un contexto determinado, en el contexto de la no admisión del allanamiento, como ha señalado el presentador, cuando el motivo de anulación descansa en el orden público, no admitir el allanamiento. Pero en el ánimo de todos están dos decisiones o dos temas muy importantes que tiene que dilucidar el Tribunal Constitucional. Una, el ámbito de la motivación, y este ámbito de la motivación pues es el que, digamos, más nos interesa, es decir, anular una decisión de un tribunal arbitral porque al Tribunal Superior de Justicia no le agrada la motivación o no le agrada la valoración de la prueba, pues eso es un tema que estamos esperando esta decisión. Y luego, pues, tres decisiones también que se han pronunciado en el tema de la prejudicialidad penal y también pues, han sido motivos de amparo. Todos ellos, obviamente, centrados en decisiones, es lo que se recurre, no es un laudo arbitral, sino es una decisión o unas decisiones del Tribunal Superior de Justicia. Y entonces, ¿qué duda cabe que esta decisión que estamos comentando hoy ha abierto las puertas para junto con el voto particular del magistrado Sion Rius, abrir las puertas para, digamos, tener de una vez por todas una delimitación del ámbito del control de los tribunales de justicia respecto del laudo arbitral que tanto y tanto es necesario para España. Entonces, he de señalar que el orden público ha sido utilizado insistentemente como elemento delimitador de la propia institución arbitral respecto de la justicia estatal. Y en verdad se ha configurado tradicionalmente desde una óptica caracterizada por la soberanía, como un instrumento en manos de la misma que opera no solamente en la etapa del procedimiento de arbitraje, sino que se manifiesta y se mediatiza de manera distinta en la fase judicial y en la fase post-arbitral. Es decir que, bueno, es un tema de delimitación, pero es importante. Una cosa es el orden público a lo largo del procedimiento, para utilizar la terminología de nuestra ley, a lo largo de la sustanciación de las actuaciones arbitrales por parte del árbitro. Es un tema importante que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo ahora, que estamos revisando ahora, pero otra cosa distinta es el orden público en la fase de control o de asistencia del juez, porque aquí sí quiero señalar que hay cuatro facetas de la intervención jurisdiccional en el arbitraje, ya bien sea de apoyo o bien sea de control, donde el orden público está presente. La primera, en orden al control, es decir, al control del convenio arbitral, es decir, la proyección del orden público en el convenio arbitral a la hora de pronunciarse sobre la declinatoria arbitral, cuestión que hoy corresponde pues, a las audiencias provinciales, a los juzgados y en apelación a las audiencias provinciales, e incluso pues, han llegado asuntos de este tipo al Tribunal Supremo y diríamos pues en realidad la doctrina que se ha establecido es bastante correcta. Ha habido pues una decisión del Tribunal Supremo de 27 de junio del 2007 a propósito de un contrato de swap donde pues, no se admitió una declinatoria arbitral por considerar que había una cláusula predispuesta por una de las partes donde se hace referencia al orden público. Por tanto, el orden público está ahí.
bien es verdad que bueno, pues hay una clara doctrina favorable a la admisión del principio competence, que está recogido en nuestra ley de arbitraje, pero bueno, hay precedentes donde el orden público está presente. La segunda dimensión que quisiera referirme es al del nombramiento de árbitros. Entonces es una función que yo no sé por qué el legislador la ha encomendado a los tribunales superiores de justicia. Creo que los tribunales superiores de justicia están para asuntos de más interés que para el nombramiento de un árbitro, que podía hacerlo un juzgado de primera instancia sin ningún problema. Y digamos, tras unas veleidades, es decir, hay un trabajo de Argumedo, de López Argumedo, que habló digamos, de esta interferencia del Tribunal de Nombramiento de Árbitros, sobre todo con la arbitrabilidad, menos con el orden público, pero ha habido una jurisprudencia que hoy ya está superada. Por tanto, este capítulo lo tenemos bien y por tanto no hay que entrar en él, porque de las 200 últimas decisiones que ha habido de los tribunales superiores de justicia en materia de nombramiento de árbitros, pues bueno, es decir, que se puede hacer una valoración de no solamente notable alto, sino de sobresaliente. Problema del orden público que se vincula con lo que vamos a hablar ahora es en el tema del despacho de ejecución de los laudos arbitrales, porque esta función que corresponde al juzgado y de la ejecución del laudo, pero que naturalmente estas decisiones, el rechazo de un despacho de ejecución o la admisión de un despacho de ejecución puede dar lugar a un recurso de apelación, y entonces tenemos una jurisprudencia contradictoria que muy vinculada a los arbitrajes de consumo, muy influenciada, como nuestro Tribunal Superior de Justicia de Madrid, por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no solamente en el archifamoso asunto Benetton, sino en el asunto Mostaza Claro o en el asunto Asturcón, los cuales, pues bueno, pues una tendencia, como se da como se dio en la sentencia de nuestro Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 2015, la famosa sentencia que comenzó toda esta doctrina restrictiva, en el sentido de considerar que el derecho del consumidor, la parte débil, etcétera, conformaba el orden público y que, por tanto, pues se ha llegado, hay una línea jurisprudencial, perdón, Pascual, por utilizar el término jurisprudencia menor de las audiencias provinciales, donde se admite el orden público y se deniega despachos de ejecución de laudos arbitrales, donde se puede observar un exceso de función tuitiva. Y bueno, pues esto arranca de un auto de la Audiencia Provincial de Madrid de 9 de mayo del 2005 y, curiosamente, aunque yo creo que es una sentencia aislada porque está al margen de la jurisprudencia de las audiencias mayoritarias, creo que es un obiter dictum y que por tanto no puede, diríamos, considerarse como la doctrina dominante, pero bueno, hay una sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria de 16 de marzo de 2017, donde bueno, pues se deriva al despacho de ejecución por cuestiones de orden público y por tanto esto está ahí. Pero quitando esto, tenemos que centrarnos en la acción de anulación. La aceptación de la causal del orden público en el ámbito de la anulación no siempre ha sido pacífica. Es decir, que hay muchos círculos de arbitraje en los cuales pues, se ha considerado que no debería de estar esta causal. Y además, bueno, pues en la práctica de muchos países, esta causal en realidad no se ha apreciado de una manera individual en la mayor parte de los casos, sino que se ha vinculado a otra causal que suele estar al lado, que es la de la arbitrabilidad. Y de alguna manera, pues yo he tenido hace unos años la oportunidad de examinar mucha jurisprudencia comparada y me encontré con que era muy difícil encontrar un orden público autónomo desvinculado de la noción de arbitrabilidad. Y entonces yo quisiera señalar que en nuestros precedentes, primero, y esto es importante por lo que se refiere al resultado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Es decir, cuando se hizo la ley modelo uncitral, pues el artículo 34 de la ley modelo
distinguía cuestiones de anulación que podían dar lugar a la anulación del laudo de oficio, es decir, cuando las partes acreditasen y probasen que se daba esta circunstancia. Y luego, con carácter residual, el párrafo segundo del artículo 34, se decía que cuando el laudo sea contrario al orden público o cuando el objeto de la controversia no fuese susceptible de arbitraje. Y solo en estos casos el Tribunal del Control podía llegar a la anulación del laudo. Pero en muchos países pues, se discutió mucho pues, en instituciones de abogados importantes, y entonces, bueno, pues no está en todos los países el orden público como una causal autónoma. Portugal, por ejemplo, la ley anterior, no es la vigente, no había orden público. O además, el orden público pues concibe, ya lo veremos, desde una perspectiva restrictiva. Por tanto, causales de oficio, causales a instancia de parte, en los casos de orden público vinculado a la acción de anulación. Lo mismo ocurrió, y es anterior, y es lo que, diríamos, condicionó de alguna manera la redacción de la ley modelo, con el artículo 5 de la Convención de Nueva York de 1958, donde el archiconocido párrafo primero del artículo 5, pues establece las causales que se pueden establecer de oficio, dice el precepto, si esta parte prueba ante la autoridad competente del país en el que se pide el reconocimiento y la ejecución, a través de las causales conocidas respecto al convenio arbitral, indefensión, incongruencia, etcétera, etcétera. Y luego, sin decir aquí, porque esto condicionó mucho nuestra jurisprudencia menor, la ley de arbitraje de 1988, en su artículo 45, no distinguía. Curiosamente, se hizo en un contexto muy concreto, estaban las causales de la ley modelo, pero no se distinguía entre causales de oficio o instancias de parte, aunque en aquella época, en fin, aunque ya España era parte de la Convención de Nueva York y España no había hecho ninguna reserva a la Convención de Nueva York, por tanto era de aplicación universal, pero bueno, no vamos a entrar ahora en las críticas al artículo 59 de la ley de 1988, pues distinguía causales de oficio e instancia de parte siguiendo el modelo de la Convención de Nueva York. ¿Qué pasó en nuestra ley vigente? Nuestra ley vigente pues, no distingue entre estas causales, sino que establece una redacción confusa, que yo creo que es uno de los motivos por los cuales estamos ante una jurisprudencia compleja, y es que los motivos establecidos en el párrafo segundo, es decir, la indefensión, el laudo se haya notificado, se hayan respetado los derechos de defensa, etcétera, en la causal relativa a la incongruencia, es decir, que los árbitros hayan resuelto sobre cuestiones no susceptibles al arbitraje, o en el orden público, pues el tribunal arbitral que conoce de la acción de oficio a instancia del Ministerio Fiscal puede intervenir. Entonces aquí el Tribunal Superior, los tribunales superiores, pues tienen una posibilidad que no se da en otros sistemas, en el sentido de que en otros sistemas se limita al orden público vinculado con la arbitrabilidad, y aquí de alguna manera sube, este párrafo segundo sube, y esto pues ha producido una gran distorsión en nuestro sistema, porque ha subido y se ha comido, ha devorado los tribunales superiores y sobre todo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha devorado a partir del orden público, ha impregnado todas las causales, no solo las que establece el párrafo primero del artículo 41, sino incluso la causal del artículo A sobre la verificación del convenio arbitral. La sentencia de 2015 que comenzó esta saga, las partes no aludieron a la inexistencia del convenio arbitral, y sin embargo pues el tribunal dijo, bueno, pues vamos a entrar por orden público. Es decir, que de alguna manera ha subido, y esto ha planteado
ha planteado pues que no haya en nuestro sistema una delimitación en la actualidad, desde que los tribunales superiores de justicia adquirieron esta potestad frente a la que tenían antes las audiencias provinciales, no hay una doctrina sobre las causales de anulación. Es curioso. Por ejemplo, causales de anulación importantes como la del párrafo D, es decir, que el tribunal haya aplicado el derecho, las reglas procesales propuestas por las partes. Bueno, pues no hay nada, es decir, hay una jurisprudencia, todo es orden público. Y incluso cuando nosotros entramos en la causal de indefensión, pues la causal de indefensión, que tiene una autonomía propia del orden público, entonces aquí ha sido devorada por esta noción de orden público procesal. Es decir, el orden público procesal, bueno, pero ¿qué es el orden público procesal? Hay una causal autónoma cuando los árbitros han violado los principios fundamentales del procedimiento arbitral establecidos en la ley, el principio de igualdad, el principio de contradicción, el principio de audiencia, pues lógicamente se anula el laudo arbitral. ¿Qué es eso del orden público procesal? En el fondo, en los últimos tiempos, más que estudiar las causales individualmente, nos encontramos con que estamos estudiando la gradación del ámbito del orden público respecto de determinadas circunstancias. Y entonces, claro, lógicamente, el párrafo F del artículo 41.1 de nuestra ley de arbitraje, pues devora todo. Y entonces, digamos, muchas veces los árboles no nos dejan ver el bosque. Volviendo a la decisión que nos trae aquí, pues que es un tema de allanamiento, es decir, ya se ha señalado cuál era el ámbito, las partes llegaron a un laudo, el laudo fue firme, se presentó, una de las partes lo presentó en anulación, pero porque como era una circunstancia la alegada del orden público, pues que no se podía. Bueno, entonces, quiero decir que esta es una doctrina del tribunal que hay. Creo que son 6 o 7 decisiones, no únicamente las que ha tenido que resolver el Tribunal Constitucional, pero que en jurisprudencia de otros tribunales, no olvidemos que en España hay 17 tribunales superiores de justicia, pues la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, de 29 de junio del año 2018, pues dijo que era el mismo caso, y dice, cabe aceptar el allanamiento, dice, no solo por acuerdo entre las partes, que hace desaparecer la base del laudo, sino en consideración de que, bueno, pues la parte demandada pues la había admitido. Y entonces, pues también hay otra decisión del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de 16 de abril del año 2019, donde dice que el allanamiento de la demandada en un proceso de anulación de un laudo arbitral, pues a pesar de ello, procede dictar sentencia en los términos interesados. Bueno, entonces, tenemos esta doctrina que arranca pues, de decisiones del Tribunal Superior de Justicia. La primera decisión fue de 3 de mayo de 2015, ya digo que hay varias decisiones al respecto, y entonces, bueno, pues de alguna manera, pues ya he señalado cuál es el punto de partida de nuestro Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es, de alguna manera, tributario de una doctrina que se dictó a finales de los años 80, de que el arbitraje es algo que es como la libertad vigilada, es decir, que hay que vigilar a los árbitros y, por tanto, bueno, pues esta es la idea. Entonces, de alguna manera, este orden público que arranca del párrafo segundo, que devora las circunstancias del párrafo primero del artículo 41, pues de alguna manera se ha convertido en una apelación. Y de alguna manera no podemos olvidar que todas las decisiones que se están pronunciando, y ahora voy a ir concluyendo ya, todas estas decisiones de alguna manera recuerdan una apelación, porque desde luego a partir del orden público se entra en el fondo, hay decisiones a lo mejor de 10 páginas entrando en lo que ha hecho el señor árbitro, si el señor árbitro ha valorado la prueba, cómo la ha valorado, cómo la ha motivado, es decir, que es una apelación, es una auténtica apelación. Y entonces esto pues es muy llamativo. He de decir que
situación produjo en España un gran malestar. Es decir, que ha habido decenas de seminarios sobre esta jurisprudencia que convertía la acción de anulación a partir del orden público. Le ruego al señor ponente que vaya... Sí, voy terminando ya. Entonces, pues nos encontramos con que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha ido cambiando de orientación. Sentencia de 19 de julio del 2019, sentencia de 12 de septiembre de 2019, calificada, pues algo se mueve en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y una última de 8 de enero del 2020, que es muy importante porque desestima una acción de anulación contra un laudo de la CCI, ni más ni menos, pero en todas estas decisiones lo importante es que hay una variación en cuanto al fallo, en cuanto al resultado, pero, diríamos, hay una obsesión por reforzar la doctrina mantenida hasta ahora. Entonces, todas las decisiones que hay es una obsesión por introducir toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que afirma el equivalente jurisdiccional, la afirmación del equivalente jurisdiccional. Entonces dice, y esto es como tiene que ser, el tribunal no puede entrar, pero sin embargo, y entra en el fondo en todos los casos. Y para terminar, porque esto me parece, hay un caso, una sentencia hace que se ha publicado hace unos días, de 3 de marzo de 2010, donde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con buen criterio, pues anuló un laudo arbitral porque no se habían respetado las garantías de una de las partes para la proposición de prueba. Y entonces, para decir esto, para decir, bueno, se anula el laudo porque no se le notificó, es una cuestión que no tiene especial problema, pues aprovecha para entrar en la doctrina otra vez del equivalente jurisdiccional, porque parece que ya se estaba, digamos, planteando cómo iba a ser la decisión, una especie de curarse en salud. Y entonces esto es lo que quiero terminar. Bien, entonces la conclusión es que no voy a entrar ahora en consideraciones de si el orden público interno, orden público internacional, orden público material, orden público procesal. Yo creo que son especulaciones que no tienen mucho sentido en la actualidad. Creo que lo importante es delimitar el ámbito de las causales. Creo que el orden público procesal, que se habla de él, etcétera, tiene este peligro digamos, de poder distorsionar el ámbito de las causales, y con ello concluyo y dándoles las gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, profesor. Me quedo con la expresión libertad vigilada a la que ha hecho referencia anteriormente, que es muy gráfica y muy representativa. Antes lo ha atisbado don Pascual Sala a propósito del artículo 10 y el artículo 24 en relación con el arbitraje. Y ello nos lleva de la mano a hablar en esa primera intervención de luces largas a la que hacía referencia al principio de mi intervención, del amparo, del recurso de amparo y del arbitraje. El por qué seguramente está en esa distinción entre el artículo 10 y el artículo 24, querido Jesús, el por qué el recurso de amparo aplicado al arbitraje tiene, digamos, esos condicionantes y esas limitaciones. Sería bueno que con tu magisterio, que es reconocido nacional e internacionalmente, nos alumbraras con tus luces largas o cortas, como consideres oportuno, sobre esta materia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Muchas gracias a CIMA por este seminario. Es para mí un honor el intervenir en él, y asumo con gusto el reto. Con gusto y con dificultad, porque después de las magistrales, completas y exhaustivas intervenciones de Pascual y de José Carlos, poco queda por decir. En definitiva, lo que me planteas es algo que tiene que ver con lo que se ha dicho, solo que desde otro punto de vista. La relación entre recurso de amparo y arbitraje se resuelve y se resume en una forma muy simple. Muy simple. No cabe recurso de amparo contra laudos arbitrales. Esa es la regla. Lo ha dicho Pascual Sala magistralmente. Esa es la regla fundamental. Esto nos diferencia de
lo que ocurre en algunos países, singularmente bajo otros regímenes constitucionales y otros regímenes de amparo, en donde la posibilidad de constitucionalizar en vía de amparo una determinada controversia arbitral se convierte muchas veces en causa de dilaciones. Eso no ocurre en España. Y esto lo afrontó el Tribunal Constitucional pronto, muy pronto. Fijaos, hago primero un paréntesis. Lo más destacable de nuestro Tribunal Constitucional es que cuando ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el arbitraje, y no lo ha hecho nunca por vía, porque no puede hacerlo de recursos de amparo directos contra laudos, sino de recursos de amparo contra sentencias que resuelven acciones de anulación contra laudos o en recursos de inconstitucionalidad como consecuencia de determinadas reformas que afectaban al arbitraje, el Tribunal Constitucional, digo, ha ido marcando una doctrina muy coherente que no ha tenido grandes cambios, que desde la sentencia 174 del 95 probablemente es absolutamente homogénea y uniforme y que ha venido a consolidarse con la sentencia de 15 de junio de 2020 que da lugar a este seminario. Pero en los primeros tiempos hubo una decisión que fue un auto de inadmisión de un recurso de amparo. Un auto de inadmisión que dictó el 6 de junio del año 1988, es el auto 701, la sección primera, compuesta entonces por 3 magistrados a los que siempre es buen momento para rendir homenaje y recuerdo y admiración. Francisco Tomás y Valiente, Luis Díez Picazo y Eugenio Díaz Eymil. Se trataba de un amparo interpuesto contra una sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo antes de la entrada en vigor de la Ley de Arbitraje del 88. Esa sentencia había desestimado un entonces denominado recurso de nulidad contra un laudo arbitral dictado en arbitraje de equidad. Se discutía un tema de liquidación sobre cargas y embarques y el que había interpuesto el recurso de nulidad entendía que se había vulnerado su derecho de defensa en la faceta relativa a hacer valer los medios de prueba relevantes para la defensa, porque el árbitro no había inadmitido la única prueba que propuso, que era una prueba de auditoría, para cuantificar esa liquidación. Y el Tribunal Constitucional, en aquel auto de inadmisión del amparo, dice ya algo que luego nos sonará en decisiones ulteriores. Para resolver el presente recurso de amparo constitucional, dijo la Sala, ha de señalarse que el derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce y consagra el artículo 24 de la Constitución se refiere a una actividad prestacional del Estado, que es la prestación de actividad jurisdiccional de jueces y tribunales, es decir, por los órganos jurisdiccionales del Estado integrados en el Poder Judicial. Porque el recurso de amparo constitucional se da contra los actos de los poderes públicos que lesionan los derechos fundamentales. Y los árbitros no son poder público. Y los árbitros no son poder público. En esa referencia o recuerdo a la historia, hay otra sentencia importante también de los primeros tiempos. La sentencia 288 del 93 de 4 de octubre. Esta recae también en un recurso de amparo. Y en este caso se interpuso el amparo contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao en un recurso de anulación ya de los de la ley del 88 de arbitraje. Había anulado un laudo a pesar de considerar la acción caducada y por entender que la caducidad no afectaba a los motivos de nulidad total del laudo. La Audiencia Provincial dijo
que esa nulidad no estaba sometida a plazo de prescripción ni caducidad alguna, según constante jurisprudencia. Y la sentencia 288 del 93 del Tribunal Constitucional estimó el amparo. Y lo estimó anulando la sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao porque consideró contradictorio y carente de racionalidad el otorgar efectos anulatorios a una acción que se declaraba expresamente caducada por extemporánea en la propia sentencia. Y además dio razón de su pronunciamiento por el hecho de estimar que esa forma de hacer revivir una acción caducada iba en contra del principio de inalterabilidad de las decisiones firmes, que se proyectaba también sobre el laudo en cuanto los efectos del laudo se equiparan a los de la sentencia. Esto nos pone en la pista de lo que ya se ha comentado antes, de esa fórmula expresiva, pero un tanto equívoca, del arbitraje como equivalente jurisdiccional. Fue el presidente del Tribunal Constitucional, don Pedro Cruz Villalón, quien en un célebre artículo de la revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma puso de manifiesto cómo en los primeros tiempos hubo una cierta tendencia jurisdiccionalista en el Tribunal Constitucional, que quedó inmediatamente arrumbada, sobre todo, como decía antes, de forma definitiva a partir de la sentencia 174 del 95. Pero esa cuestión de si el arbitraje ejerce o no jurisdicción tiene cierta importancia, porque si el arbitraje fuese jurisdicción, los árbitros podrían vulnerar los derechos fundamentales procesales de las partes en el procedimiento, mientras que si no es jurisdicción, lo único que pueden infringir los árbitros es la legislación de arbitraje que configura las garantías del debido procedimiento, pero quedará excluida cualquier posible vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva. Y la opinión y la doctrina de nuestro Tribunal Constitucional es hoy homogénea, consistente y roqueña. Los árbitros no ejercen jurisdicción. La jurisdicción es una función del Estado que, como ha recordado Pascual Sala, ejercen en exclusiva los jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial. Y ese principio de exclusividad de la jurisdicción lo sienta la Constitución, lo consagra en su artículo 117.3. Por eso, precisamente, como antes decía, el laudo no puede ser objeto de recurso de amparo. Y por eso, precisamente, el Tribunal Constitucional carece de jurisdicción para enjuiciar el laudo arbitral en sí mismo considerado, por cuanto, dice la sentencia 9/2005, como acto no referible a ningún tipo de poder público, resulta extraño al ámbito y función del proceso constitucional de amparo. Por tanto, cuando nos encontramos con sentencias del Constitucional que se refieren al arbitraje en el ámbito del recurso de amparo, lo hacemos siendo objeto del recurso de amparo sentencias del hoy Tribunal Superior de Justicia recaídas al resolver acciones de anulación contra los laudos. El objeto del recurso de amparo, esta sentencia judicial, ese es el acto de un poder público al que se imputa o no una vulneración de un derecho fundamental. Por tanto, estos amparos son amparos de los del artículo 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Sabemos que el recurso de amparo es un instrumento esencial, un mecanismo de garantía de determinados derechos fundamentales, del núcleo esencial de los derechos fundamentales a los que se refiere el artículo 53.2 de la Constitución. Es un remedio subsidiario, solamente cabe cuando se ha dado previa oportunidad a la jurisdicción de reparar la lesión del derecho fundamental y de una posibilidades de admisión bastante estrictas, porque a partir sobre todo de la reforma por la ley de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en el año 2007, se exige una especial trascendencia constitucional en el recurso de amparo para la admisión. La razón es simple, el recurso de amparo no tiene una
una función estricta de protección de la posición subjetiva del recurrente, sino que tiene una función o finalidad más objetiva de depurar el contenido esencial de los derechos fundamentales en virtud de esa supremacía hermenéutica que en materia de derechos fundamentales tiene el Tribunal Constitucional. Pero a través de esa doctrina que ha ido produciendo el Tribunal Constitucional al resolver recursos de amparo contra decisiones judiciales o en recursos de inconstitucionalidad, nos encontramos con un cuerpo muy sólido de tesis esenciales que justifican todo nuestro sistema arbitral, que lo explican y que lo explican con extraordinaria relevancia, porque, como siempre me ha gustado decir, el arbitraje es un sistema en red, donde lo que ocurre en cualquier país del mundo se comunica inmediatamente a otros, en donde la existencia de un cuerpo doctrinal coherente que respete los principios del arbitraje tiene un reflejo y un reconocimiento inmediato para reconocer la validez de ese país como sede de arbitrajes, mientras que si existen algunas discordancias respecto de los principios del sistema, eso penaliza a un determinado país. La sentencia que aquí comentamos es de las que refuerzan la seguridad de nuestro país como sede de arbitrajes, porque consolida esa doctrina que desde siempre viene emanando del Tribunal Constitucional, que últimamente se había también confirmado en la sentencia del Tribunal Constitucional 1/2018, a la que hizo antes referencia José Carlos Fernández. ¿Cuáles son estos principios fundamentales que ha venido consagrando nuestro Tribunal Constitucional? Primero, el que decías antes, Paco, el arbitraje no tiene su asiento en el artículo 24 de la Constitución. Lo dijo la sentencia 176 del 96 o la 9 del 2005, lo recordó la 1 del 2018, un medio heterónomo de arreglo de controversias que se fundamenta en la autonomía de la voluntad de los sujetos privados, lo que constitucionalmente lo vincula con la libertad, con valor superior del ordenamiento. Su asiento se encuentra, si acaso, en el artículo 10, que proclama la dignidad y la autonomía de la persona, no en el 24. ¿Por qué? Porque también se ha dicho antes, porque el arbitraje nace de una renuncia transitoria al ejercicio de acciones. Nace de una renuncia al ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva en un determinado marco acotado de relaciones, allí donde existía una cláusula arbitral que gobernaba los posibles solución de controversias o conflictos entre las partes del negocio. Y eso deriva de la autonomía de la voluntad y es perfectamente compatible con la Constitución, porque no supone o implica una renuncia general al derecho fundamental de la tutela judicial efectiva, sino a su ejercicio en un determinado momento. Tercera idea, la acción de anulación contra el laudo habilita un control judicial meramente externo y no de fondo sobre la cuestión sometida a arbitraje. Y esto es lo que explica el principio de intervención mínima de la jurisdicción sobre el arbitraje. Lo explica el respeto debido al principio de autonomía de la voluntad. Cuando las partes deciden que sus conflictos se resuelvan por árbitros, lo que están decidiendo es que aceptan la decisión de los árbitros y, por tanto, esa decisión de los árbitros tiene que ser la que resuelva el conflicto, salvo casos tasados de absoluta inadmisibilidad de lo resuelto por motivos de quebrantamientos de garantías procesales que, como muy bien decía el profesor Fernández Rozas, tiene su asiento en otras causales de anulación distintas al orden público o como consecuencia de que el laudo sea realmente arbitrario, lo cual sí sería un principio de orden público. La arbitrariedad se excluye en un Estado como el nuestro, en un Estado de Derecho, como proclama el artículo 9.3 de la Constitución. En el procedimiento arbitral rigen los principios de igualdad, audiencia y contradicción. Pero esos principios, aunque funcionalmente
cumplan una función parecida a las garantías procesales del artículo 24, no derivan del artículo 24, derivan de la ley, derivan del artículo 24 de la ley de arbitraje. Y eso lo dijo con singular claridad el Tribunal Constitucional en su sentencia 9 del 2005. En esa sentencia, Fundamento Jurídico 5, el Tribunal dijo que quienes someten sus controversias a un arbitraje tienen un derecho subjetivo a la imparcialidad del árbitro y a que no se les cause indefensión en la sustanciación de las actuaciones arbitrales. Derechos que derivan de la misma configuración legal del arbitraje como forma de heterocomposición de los conflictos. Pero esos derechos tienen precisamente el carácter de derechos que se desenvuelven en el ámbito de la legalidad ordinaria y que se tutelan en su caso a través de la acción de anulación. No tienen su fundamento en el artículo 24. Y última conclusión o corolario de toda esta doctrina que ha venido emanando del Tribunal Constitucional. Lo dice la sentencia del Tribunal Constitucional 352-2006 de 14 de diciembre en su fundamento jurídico 4. No corresponde a la jurisdicción constitucional dirimir si se causó o no indefensión en un proceso arbitral, pues las garantías que consagra el artículo 24 se refieren a la actividad prestacional de los órganos jurisdiccionales del Estado. Esto es, por tanto, lo que delimita las relaciones entre recurso de amparo y arbitraje y lo que delimita las relaciones entre arbitraje y artículo 24 y artículo 10 de la Constitución. Y la idea o el resumen es muy claro. El arbitraje nace de una renuncia al ejercicio del derecho fundamental y por tanto no se enmarca en el ámbito del 24, sino que su fundamento se encuentra en el artículo 10. El orden público es una cláusula de cierre que permite de algún modo la expulsión como control de validez de lo radicalmente inadmisible para el conjunto del sistema. Solo de lo radicalmente inadmisible. Lo que no permite ni puede ser es un pretexto, como dice la sentencia de 15 de junio del 20, que aquí nos convoca para que la anulación se convierta en una apelación. Lo ha dicho con total claridad el profesor Fernández Rozo. Yo con esto creo que cumplo el tiempo asignado para esta intervención. Gracias, Paco. Pues muchísimas gracias. En punto de ese viaje que estamos haciendo con las luces largas, perdónenme otra vez la reticencia, se refiere al principio de disponibilidad, de autonomía de la voluntad, que es precisamente el principio que ha sido objeto de discusión en este supuesto concreto. Hemos hecho una referencia a cuestiones de carácter general que trasciendan al punto concreto que ha sido objeto de análisis por esta sentencia de 15 de junio, que hace referencia precisamente al predominio, a la fuerza expansiva que se le da al orden público respecto de la libre disposición de las partes. Y para hablar precisamente de este punto de la libre disposición de las partes, que es el origen y la clave del propio arbitraje, tenemos al presidente de la institución de CISMA, Juan Serrada, especialista en la materia. Se me ha olvidado comentar antes, quizá por aquello de la humildad que caracteriza a esta casa, señalar con todo orgullo que los 4 ponentes de hoy son dignos árbitros de CIMA y que nos sentimos muy orgullosos y a la vista está de que se hayan incorporado desde hace ya muchos años a las listas de esta institucionalidad. Querido presidente, querido Juan Serrada, tienen la palabra para hablar de la libre disponibilidad como fuente del arbitraje. Gracias, Paco. Gracias a todos los que me acompañan en esta mañana, ilustres juristas. No hace falta insistir en todas sus cualidades.
Realmente, y gracias también, por supuesto, a todos los que nos están escuchando desde distintos lugares. Realmente constituye un verdadero honor para la propia Corte el poder haber establecido este pequeño foro de debate, este seminario a través de los medios actuales tecnológicos y poder debatir y comentar una sentencia que efectivamente, el Tribunal Constitucional, que efectivamente considero que tiene el mayor interés y la mayor relevancia. Es una sentencia, desde mi punto de vista, y creo que desde nuestro punto de vista, muy importante en el sentido de que, a pesar de que está circunscrita a un problema, podríamos decir, de carácter procesal, y que efectivamente es la base por la cual se entra a considerar y se entra a analizar las diversas cuestiones y a enjuiciar la sentencia que fue recurrida en amparo, a pesar de esta puerta estrecha, luego creo que trata y va desgranando una serie de conceptos que tienen una gran importancia en el mundo arbitral, algunas de las cuales ya se han puesto de manifiesto. Me gustaría hacer una primera aproximación al tema desde este punto de vista general que viene constituido, que está constituido por el poder de disposición de las partes sobre el proceso civil, porque realmente esa es la esencia y es el fundamento primordial de la sentencia. Quizá, yo no sé si luego habrá tiempo para una pequeña o segunda intervención más breve, en la cual quizás se podría podría yo aludir, porque el resto de los temas están absolutamente tratados, magníficamente tratados con anterioridad, aludir un poco a cuáles son las razones de la propia sentencia para decir que este poder de disposición, poder dispositivo de las partes sobre el proceso, se ha visto vulnerado o arrinconado. Desde el punto de vista, no cabe duda, de las instituciones arbitrales, creo que, en primer lugar, lo primero que habría que decir es que tenemos que ser conscientes, nosotros lo somos, de que las instituciones arbitrales tienen una gran responsabilidad en el ejercicio de sus actividades. Administrar arbitrajes es algo muy importante, es algo muy serio y, por tanto, deben ser extremadas todas las precauciones formales necesarias y deben ser cumplidos todos los requisitos y los principios que establece la legislación vigente y, básicamente, la legislación de arbitraje. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es lógico y nadie pone en duda, no lo ponemos en duda desde una institución arbitral como CIMA, que los laudos arbitrales están sujetos y deben estar sujetos a un proceso de revisión, digamos, como un término amplio, por parte de los tribunales de justicia, porque lo dice la ley, porque además eso es lógico. Lo que ocurre es que en el caso presente se analizan estas cuestiones y se delimitan, creo que de una forma bastante positiva, cuál es el alcance de estas fórmulas revisorias o de revisión. Lo primero que habría que decir es que, curiosamente, en este caso, el propio Tribunal Constitucional admite y dice, a través de su sentencia, que hay y aplica el principio de la retroacción máxima consagrada por el propio Tribunal Constitucional desde el momento en que existen varias resoluciones judiciales que están pivotando, están girando sobre la materia. Hubo dos incidentes de nulidad de actuaciones que fueron inadmitidos sobre una providencia del TSJ y posteriormente sobre un auto también del TSJ que denegó el archivo de la causa de las actuaciones que había sido solicitada por las partes, en este caso por ambas partes, e incluso también hace alusión a un tema interesante en este punto, el Tribunal, cuando se refiere a que tampoco no hizo caso omiso el TSJ de la circunstancia de la no comparecencia de las dos partes a la vista oral, hecho que de pasada dice que contraviene o que está en contra del artículo 442 de la Ley de Enjuiciamiento Civil,
porque en ese momento el hecho de la no comparecencia al juicio oral es determinante por imperio de la ley del desistimiento del proceso. Por tanto, tenemos varias resoluciones y luego, por supuesto, naturalmente, la propia sentencia que declaró o que estableció la nulidad del laudo arbitral. ¿Qué tipo por tanto, qué tipo de acción o en qué tipo de acción nos estamos moviendo? Lo ha explicado magníficamente el profesor Fernández Rozas, y este cauce por el cual los tribunales revisan los laudos arbitrales es la acción de nulidad del artículo 41 de la ley de arbitraje. Dos apuntes muy rápidos y muy breves que conoce, yo creo, además, sobradamente, seguramente toda la audiencia. No estamos en presencia de un recurso, esto no es un recurso, se ha dicho, lo dice la propia ley de arbitraje, lo ha dicho la doctrina, lo ha dicho la jurisprudencia. El propio Siol Rius, en algún trabajo y en algún escrito sobre esta materia, lo dice y dice claramente que la ley de 2003 configura la acción de nulidad como, literalmente dice, una acción de carácter autónomo. Y además añade que es una acción que tiene un carácter puro en su expresión literal también, porque es independiente de otro tipo de acciones. Las acciones de responsabilidad que pueden instarse contra los árbitros, responsabilidad civil, y contra las propias instituciones arbitrales, o las acciones de daños y perjuicios que eventualmente se pueden ejercitar por algún interesado en el caso de alguna anulación de un laudo, son cuestiones absolutamente ajenas y diferentes. Por tanto, es una acción propia, autónoma, es un proceso civil como especial, podríamos decir, o característico, pero está enmarcado dentro de los principios del proceso civil de nuestra legislación procesal. También conviene distinguir el supuesto este supuesto en el que estamos ahora o que estamos analizando en cuanto al posible desistimiento o apartamiento de la acción de nulidad que se había ejercitado, del supuesto que habla y que regula el artículo 6 de la ley de arbitraje, que es el que habla de la renuncia de la acción, cuando se entiende, debe entenderse renunciada a la acción de anulación. También Jesús Ramón creo que ha tratado esta cuestión en alguno de sus escritos o artículos y efectivamente las cuestiones son absolutamente separables. La renuncia a la acción de anulación con carácter general se dice que no, en principio no puede ser admitida como una renuncia anticipada, sin condiciones, y únicamente cuando el artículo 6 de la ley de arbitraje establece un supuesto en el que se entiende que se ha producido esa renuncia. ¿Cuándo se llega a este supuesto? Cuando alguna de las partes, a lo largo de la tramitación del procedimiento arbitral, tiene conocimiento de que se ha producido alguna infracción, como dice el artículo 6, de alguna norma dispositiva de la propia ley de arbitraje, o cuando se ha infringido algún requisito esencial del convenio arbitral. En esos casos, si no se denuncia esta infracción en el momento oportuno, la ley presume o entiende que se ha renunciado a la acción de anulación. Fuera de este caso, no cabe en principio esta renuncia general o anticipada y nos enfrentamos a las causales, ya dicho y ya digo que ha resumido perfectamente el profesor Fernández Rozas. Solamente me atrevería pues, a incidir un poco en este punto en el doble sentido, porque luego lo trata luego la sentencia, efectivamente, y seguramente ya se comentará después. Se pueden agrupar en dos grandes categorías. Cuando hay un defecto grave en el convenio arbitral, cuando el laudo decide cuestiones que no estaban en el convenio, cuando el convenio realmente no era, la materia no era arbitrable, y en segundo lugar por las irregularidades que puede haber en cuanto a la infracción de los principios de igualdad, audiencia y contradicción. Y el orden público efectivamente está en ese cajón desastre, el apartado F, pero bueno, no es necesario incidir en esta materia. Si bien es a lo que se agarra, el punto en el que se ancló el Tribunal de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia, para establecer la nulidad, magnificando o
o llevando a una categoría enormemente elevada el concepto de orden público, como se ha apuntado anteriormente. Entonces, si estamos ante una acción de un proceso civil que tiene sus características, pero que está enmarcado totalmente dentro de lo que es, y lo reconoce así también la sentencia en distintos apartados, de lo que es un proceso civil, vemos que realmente pues no aparece que había muchos motivos para que el Tribunal Superior de Justicia no atendiera a las peticiones reiteradas de las partes para separarse o apartarse del proceso que habían iniciado. Cita dos artículos, la sentencia del Tribunal Constitucional, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que son, creo, importantes en esta materia y conviene repasar brevemente. Lo dice el Tribunal, que el artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece el principio general de que los litigantes están facultados para disponer del objeto del juicio. Este es el enunciado general primero del artículo 19, es decir, que porque estamos en presencia en España de una justicia civil, una justicia rogada, y por tanto se hace esa declaración por parte de la ley en el sentido de atribuir a la disponibilidad del objeto del proceso, del juicio, exclusivamente a los litigantes. Y a continuación el 19 dice, después de enunciar este principio general, que, sin embargo, las partes pueden, y establece ahí una serie de supuestos, pueden renunciar, pueden desistir del juicio, pueden allanarse o pueden transigir sobre lo que es objeto del mismo. Y, finalmente, establece tres excepciones. Esta posibilidad de allanarse, de desistir o de transigir no se puede llevar a efecto, esta facultad, en tres casos. Cuando la ley lo prohíbe, cuando se establecen limitaciones por razones de interés general o cuando se produce o esta renuncia o esta transacción va en perjuicio de tercero. Efectivamente, esta cuestión se analiza por la sentencia que comentamos. Se dice que no se han producido ninguno de estos tres supuestos y, por tanto, establece, digamos, la conclusión de que efectivamente se vulneró esta facultad de las partes de apartarse del proceso. El artículo 22 también se refiere brevemente a la cuestión cuando regula el supuesto ya específico de apartamiento del proceso, cuando se produce una pérdida sobrevenida del objeto del proceso o cuando se ha producido se ha alcanzado una solución extrajudicial, y vuelve a reiterar el principio de que esto es una facultad que compete exclusivamente a las partes. Y se dice entonces que cuando se produce esta transacción, las partes están manifestando y están acordando que ya no tienen interés en obtener la tutela judicial efectiva a la que tantas veces se ha aludido a través de los tribunales. Porque se han satisfecho fuera del proceso las pretensiones del actor o también por cualquier otra causa. ¿Qué se requiere en estos casos? Simplemente que se ponga este hecho en conocimiento del tribunal y, en segundo lugar, cuando hay acuerdo de las dos partes, porque aquí, aunque es un tema que la sentencia alude como de pasada, lo cierto es que la transacción o el acuerdo de apartamiento del proceso fue de las dos partes, fue de ambas partes. Podría pensarse que en otros casos de desistimiento del actor, gran parte de estas consideraciones fueran también aplicables, pero aquí todavía está reforzada más la situación de apartamiento del proceso por el hecho de que fueron las dos partes quienes lo acordaron y lo negociaron. Entonces, el 22 de la Ley de Enjuiciamiento dice expresamente que si hay acuerdo de las partes, se decretará, lo dice de forma taxativa, se decretará mediante auto la terminación del proceso. Y a continuación ya finalmente añade que este auto de terminación tiene los mismos efectos que una sentencia absolutoria de carácter firme sin que proceda a la imposición de costas. Por tanto, y aquí ya dejo, digamos, o creo, finalizo esta primera parte, este primer comentario, para ver luego cuáles son,
si hay ocasión, con un poquito más de detalle, las razones del propio tribunal. Aquí lo que ocurrió es que el TSJ, siendo consciente, lógicamente, de la existencia de estos principios y de estos principios básicos procesales y de estos preceptos legales que obligan al juez a dar por finiquitado el asunto, sin embargo, se engancha justamente en el concepto de orden público, que así, ya digo, está estupendamente expuesto con carácter previo, para decir que, si bien esto es así con carácter general, en este caso, por razones de orden público, no era posible. Y ahí está, digamos, la gran polémica o la gran cuestión que se suscita a través de esta sentencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Llevamos exactamente 1 hora y media. Es un tiempo más que suficiente, pero no obstante, les voy a dar a los ponentes una nueva posibilidad de intervenir, pero yo les pido su capacidad demostrada de síntesis para que no se cedan más de 2 o 3 minutos en su última intervención al efecto. Y después pasaremos, pues, si hay alguna solicitud de aclaración, pasaríamos a responder a esas solicitudes. En primer lugar, don Pascual Sala, por favor. Bien, muchas gracias. Y me ratifico en lo que se ha dicho anteriormente, tanto por mis compañeros en este seminario como por mí en mi primera intervención, procurando limitarlo. Yo diría simplemente para no hacer demasiado teórico, quiero decir, este seminario, hemos bajado todos, absolutamente todos, a situaciones concretas, inclusive especificando cuáles eran los casos tratados en las sentencias de anulación o las en que se ejercita la acción de anulación contra laudos arbitrales, lo cual determina, porque muchas veces la jurisprudencia se dice como si fueran preceptos de carácter general, es decir, preceptos legales, y no se relacionan con el caso concreto que se resuelve tanto en las sentencias judiciales como en los laudos arbitrales o las resoluciones arbitrales. Yo he de decir, sin embargo, que hay, para que se entienda bien, determinados aspectos que es preciso tener tanto judicialmente como arbitralmente. Me refiero a que hay una jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que se ha referido anteriormente, los casos de Mostaza Claro, quiero decir, la sentencia del 26 de octubre del 2006, no son tan antiguas, la de 4 de junio de 2009, el Panum, y la de 6 de octubre de 2009, Asturcom Telecom contra Cristina Rodríguez. Quiere decir, donde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y también sentencias del Tribunal Supremo establecen una protección especial para el consumidor no profesional, sobre todo para el inversor no profesional y en general para el consumidor. Y que, en este caso, pues sí se exagera precisamente esa protección y se la incardina dentro del concepto de orden público, pues naturalmente posibilita que el tribunal que está examinando la acción de anulación pueda entrar a juzgar del fondo, cosa que desnaturaliza, de acuerdo que hemos dicho todos tajantemente, la función del arbitraje como sistema alternativo al judicial, es decir, que lo desvincula completamente de su anclaje dentro de la libertad y dentro de la dignidad de la persona, como han dicho anteriormente, para reducirlo a una mera instancia de la sentencia ulterior, no susceptible de recurso, tengas en cuenta esto, que es la sentencia que pone término a la acción de anulación, que examina la acción. ¿Qué es lo que entonces debo recomendar? Y con esto lo digo porque es un mensaje concreto. Porque en esta materia de derecho del consumidor, o donde se protege precisamente al inversor no profesional, deben de aceptarse arbitralmente estos principios de protección, quiero decir, para evitar precisamente este exceso de incardinarlos dentro del concepto de orden público y sobre todo la posibilidad de que la sentencia judicial vaya a rectificar el criterio, razonando suficientemente. Obviamente en la sentencia de 15 de junio de este mismo año del Tribunal Constitucional se dice concretamente que si se excede prácticamente del concepto de orden público, se establece naturalmente un criterio completamente arbitrario, por así decirlo, no dice estas palabras, pero sí las insinúa o da base suficiente para que pueda establecerse. Es decir, los sistemas arbitrales, los laudos arbitrales, las resoluciones arbitrales
deben de, en materia de derecho de consumo, y sobre todo cuando se establecen las leyes internacionales, o también inclusive la jurisprudencia, que es una fuente del derecho complementaria del ordenamiento jurídico, como establece el apartado 6º del artículo 1 de nuestro Código Civil, deben de regirse y recogerse también en los laudos habituales, en la motivación del laudos habituales, para evitar que sean atribuidos a los mismos el concepto de arbitrariedad, falta de motivación o irracionalidad en la propia motivación que proscribe terminantemente el artículo 9 de nuestra Constitución. Es lo que digo como mensaje concreto, que los laudos arbitrales recojan también todas estas criterios jurisprudenciales del Tribunal Europeo, del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, y los reflejen para evitar precisamente que se incardinen dentro del concepto de orden público y que se extienda la intervención judicial más allá de su limitada actuación a que responde la ley, los artículos 40 y 41 de la Ley de Arbitraje Española de 2003, sobre todo, como decía yo al principio, a partir de su modificación de 20 de mayo de 2011. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Fernández Roza, por favor. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es una mañana muy interesante desde el punto de vista de los conocimientos que se aprenden. Y yo quisiera dar dos pinceladas, además ya me extendí bastante en mi intervención anterior, partiendo de la base de que cuando se examina la jurisprudencia de un determinado tribunal en materia de control de los laudos arbitrales, pues tiene una doble repercusión. De una parte, pues que la plaza sea una plaza de arbitraje. Entonces, bueno, nosotros en Madrid queremos darle a la Plaza de Madrid digamos, que sea una plaza favorable para el arbitraje, que reúna todos los test necesarios para que aquí se desarrolle el arbitraje. Y desde esta perspectiva señalar, bueno, pues tenemos un sistema muy rígido, en el sentido de que todo va a un Tribunal Superior de Justicia, y que, claro, gran parte de los asuntos son asuntos de menor cuantía, en el sentido de que son decisiones vinculadas al contrato, al consumo, al arbitraje de consumo o al arbitraje de transportes. Entonces, esto nos puede dar a veces o al arbitraje de arrendamientos. Entonces, claro, que una sala de lo civil y de lo penal del Tribunal Superior de Justicia tenga que enjuiciar todas las acciones de anulación con independencia de la cuantía, esto me parece algo que no tiene, digamos, precedentes, ¿no? Es decir, que en ese sentido, pues quizá había que bajar el grado del tribunal controlador. Pero esta es una situación que está ahí. La segunda es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pues abundando en lo que se ha señalado aquí, ha extendido el ámbito del orden público a algo que no está en el artículo 41, párrafo primero, que es el control de la motivación. Porque claro, aquí es el tema polémico de si debe haber o no debe haber motivación, y como sabéis, pues hay países donde no se exige la motivación, es decir, que es una vieja polémica, es decir, si los laudos deben de estar motivados, y la motivación se debe extender al arbitraje de derecho, al arbitraje de equidad. Cuando se hizo la reforma de la ley, pues se introdujo en el artículo 37 que las decisiones deben de estar motivadas, pero diríamos que lo único que dice es que deben de estar motivadas. Entonces, el test de la motivación, pues no es el test que se utiliza para el procedimiento jurisdiccional, no es el test del que habla el Tribunal Constitucional, y por tanto, bueno, pues aquí el orden público debe tener sus limitaciones. Habida cuenta de que no es una causal de anulación el que está ahí. Y por último, pues señalar que en todo caso, pues hay una práctica de hace muchos años en el sentido de que el orden público tiene unas características. Y aparte, sí, yo creo que todos estamos de acuerdo, lo ha señalado muy bien Jesús, en el sentido de que el orden público debe ser fundamentalmente orden público material, es decir, y sobre todo tiene este carácter de excepcional y este carácter de efecto atenuado, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son los elementos que deben de tenerse en cuenta, porque aquí en España tuvimos una experiencia en la asignatura en la cual yo fui profesor, que fue Derecho Internacional Privado,
donde todas las cuestiones de derecho de familia eran orden público y la excepción era lo que no era orden público. Y lo mismo pasó en nuestra jurisprudencia de reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales hasta el famoso auto del año 1981, en el cual pues todos los laudos eran contrarios al orden público. Entonces, bueno, pues, digamos, esta matización debe de tenerse en cuenta a la hora del amor. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. La fuerza expansiva del orden público, que diríamos, querido. Perdona, un detalle nada más que se me había olvidado. Ya que estamos, bueno, ahora que no nos oye nadie, yo creo que las sentencias son larguísimas. Es decir, nosotros vemos las sentencias francesas que tienen 20 líneas y lo dicen todo. Entonces, cuando tú resuelves sobre un motivo y anulas, no tienes por qué pronunciarse sobre los demás. Yo creo que son sentencias kilométricas que no tienen, en una jurisprudencia moderna, no tiene ningún sentido. Es decir, repetir, reiterar, estar dando siempre, parecen, con todos los respetos, sentencias colombianas, ¿no? Donde se repite todo lo que ha habido hasta ahora. Yo creo que con 15 o 20 líneas, hay una sentencia de Navarra del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que me parece muy perfecta. Es decir, bueno, pues si es un control somero, no hay por qué hacer estas elucubraciones, estos tratados. Hay sentencias que tenían a lo mejor 40, 50, 80 páginas para resolver una acción de anulación, donde se entra todos los motivos. Si aceptas uno, pues no entres en los demás. En fin, hay que hacer, digamos, una economía procesal. Se ve, lo digo aquí, no es ninguna maldad, ¿no?, que los tribunales superiores de justicia de algunas comunidades autónomas, la sala civil y penal tiene poco que hacer. Pero, en fin, esta es una reflexión que no tiene otro sentido, nada más que una anécdota. Yo creo que a veces la extensión de la sentencia viene motivada por la extensión de los escritos de los abogados, que también hay que llamarles la atención, ¿eh? Por eso en Francia, cuando tú tienes una acción de anulación, te limitan 2 folios, nada más, no tienes por qué poner más. Así que alguna vez que yo he tenido que presentar una acción de anulación en Francia, después de trabajar y hacer unos escritos extensísimos, pues llegabas ahí y tenías que reducirlo a 2 o 3 folios, lo cual era horroroso. Pero yo creo que así se debe trabajar. Muy bien. Señor Gemón, su turno. Dele el micrófono, por favor. Dele el micrófono. Sí, muy brevemente también, porque estoy de acuerdo, como decía antes José Carlos, dicho de otra forma, que la brevedad es la cortesía de vida del jurista. En las sentencias, en los escritos de los abogados, que no siempre cumplimos, y en cualquier actuación. Muy brevemente, lo que antes decía sobre el recurso de amparo y arbitraje se concreta perfectamente en la sentencia que estamos examinando, ¿no? El fallo de la sentencia, ¿qué es lo que dice? Dice que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia vulneró el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. ¿Por qué lo vulneró? Porque no dio satisfacción al canon constitucional de razonabilidad de las decisiones judiciales. La doctrina constitucional, como antes recordaba, ha entendido que el 24 sí determina determinadas exigencias para la motivación de las decisiones judiciales y que una decisión irrazonable, irrazonada o con errores patentes puede vulnerar el derecho fundamental a la tutela. Y lo que hace la sentencia es entender que ese rechazo de la petición de archivo y del desistimiento que se había producido por los titulares de la acción no satisface ese canon constitucional de motivación de las decisiones judiciales. Tercera idea. El Tribunal Constitucional, además, en esta sentencia, aprovecha para definir o volver a concretar el concepto de orden público que debe servir a la acción de anulación. Y lo dice en una expresión que refleja bastante la que en el ámbito doctrinal había ya pronunciado el magistrado Siol en los comentarios a la ley de arbitraje. El orden público comprende los derechos fundamentales y las libertades garantizados por la Constitución, así como otros principios esenciales indisponibles para el legislador por exigencia constitucional o de la aplicación de principios admitidos internacionalmente. Y cuarta idea, también se ha dicho, el canon constitucional de motivación de las decisiones judiciales no puede proyectarse como canon constitucional de motivación de los laudos arbitrales.
porque, y digo de otra forma lo que acaba de decir José Carlos, la motivación de los laudos no es una exigencia derivada del 24, porque el arbitraje está fuera del 24. Es un deber legal de los árbitros, porque nuestra ley de los arbitrajes que se tengan su sede en España optó, podría haber optado por otra fórmula, por decir que los laudos serán siempre motivados, salvo los laudos por acuerdo. Por tanto, esa exigencia de motivación deriva solo de un deber legal, no es una exigencia constitucional. Y la motivación de los laudos cumple funciones muy distintas a la motivación de la sentencia. Entre otras cosas, porque la motivación de la sentencia debe servir de base para que en vía de recursos pueda discutirse la decisión judicial, mientras que la decisión de los árbitros no es susceptible de recursos sobre el fondo. Y, por tanto, lo que tiene que reflejar en cumplimiento ese deber legal es sencillamente que el dictum, que el pronunciamiento, no es arbitrario por nacer del mero capricho del árbitro. Y yo creo que con esto terminaría esta segunda intervención. Gracias, Paco. Muy bien, muchísimas gracias. Señor Serrada, por favor, su turno. Gracias. Y para terminar, simplemente destacar dos o tres frases que, sin perjuicio de que es cierto y estoy de acuerdo, creo que lo estamos todos, en la extensión muchas veces de las distintas sentencias o de muchas sentencias judiciales. En este caso yo creo que la sentencia constitucional aborda muchos temas y los va desmenuzando uno a uno. Yo creo que eso es muy positivo. Hacer un resumen a modo de píldora de las posiciones, de las distintas posiciones en el asunto este. He sacado, por ejemplo, como un resumen de la posición de la sala del TSJ, que en algún momento dijo: no se puede otorgar la misma virtualidad a un acuerdo extraprocesal alcanzado en un procedimiento de anulación del laudo arbitral respecto al que existe en otros procesos civiles. Pues, en su opinión, aquel no rige el principio dispositivo. Frente a esta postura, el fiscal que interviene en el procedimiento ante el Tribunal Constitucional dice que debe estimarse el amparo y añade: si bien es loable el esfuerzo del tribunal por proteger el orden público, lo cierto es que a las partes ha de reconocerse el poder de disposición sobre el proceso de anulación de los laudos arbitrales. E incluso llega a decir que se ha producido una distorsionada interpretación de la noción de orden público como causa de anulación de los laudos. Y finalmente, el propio Tribunal Constitucional llega a la conclusión de que, con frase literal, de que la postura tenida por el TSJ es irrazonable, y posteriormente establece dos conclusiones. Hay que respetar la voluntad de las partes porque están queriendo evitar la ejecución del laudo, y si las partes han querido llegar a un acuerdo y no pueden desistir, se le podrían estar ocasionando otros perjuicios diferentes y ulteriores. Por todo ello, el Tribunal Constitucional, bueno, ya sabemos cuál es la conclusión, y termina diciendo que el ensanchamiento del concepto de orden público que realizan las resoluciones impugnadas desborda el alcance de la acción de anulación y desprecia el poder de disposición o justicia rogada de la parte. Nada más. Pues muchísimas gracias. Dada la hora, a aquellas personas que han tenido la amabilidad de presenciar virtualmente, como es lógico, estas intervenciones, les ruego que las consultas que tengan que hacer pues las remiten precisamente a la página web de la CIMA, dado que no queremos extender más allá de que llevamos ya casi 2 horas y nos parece que es tiempo suficiente. Solamente voy a seleccionar una pregunta, a los demás que me excusen, que plantea Natalia Ortiz Monserrate, cuando nos dice que si no es bastante peligrosa la definición de orden público que ofrece la sentencia, se refiere a la sentencia del Tribunal Constitucional en su página 21, por si no tienen los ponentes
la sentencia a mano. Esa página 21 está haciendo referencia a el concepto de orden público procesal y material que se contiene, que comienza en la página 20, cuando habla de la jurisprudencia reiterada de este Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, pregunta si no es demasiado peligrosa. No sé lo que querrán contestar los señores ponentes. Alguno de ellos quiere hacer uso de la palabra y lo que entiende por peligrosa esta consultante, esta señora o señorita que nos consulta. ¿Consideran peligroso la definición de orden público? Quizá el profesor Fernández Rozas, que es el que ha hablado de orden público. Bueno, he de decir que reiteradamente, es decir, el orden público sustantivo y el orden público procesal obedecía a una razón histórica del artículo 11 del Código Civil, párrafo 3 del Código Civil en su redacción primitiva, donde decía: no se aplicará derecho extranjero o no se reconocerán decisiones extranjeras si son contrarias al orden público. Y entonces aquí se hablaba del orden público sustantivo, y lo que es contrario al orden público, a la materia, lo que va en contra de los valores, la famosa sentencia Benedicto contra Barquero de la Sala Primera del Tribunal Supremo del año 1965, lo que son en un momento histórico determinado los valores fundamentales, etcétera, que luego, esta es una frase del Tribunal Supremo que se ha ido extendiendo a jurisprudencia posterior, incluso alguna legislación extranjera pues utiliza esta concepción de orden público, a la cual obviamente tras la entrada en vigor de la Constitución Democrática se penetran los valores democráticos. Y luego está, diríamos, el ámbito del orden público procesal. Entonces, esto del orden público procesal pues es una frase que no solamente se utiliza en la jurisprudencia española, por ejemplo, en el Congreso de la International Law Association, pues cuando se habla de orden público se vinculan ambos conceptos. Yo, sin embargo, creo con Natalia, que en realidad, diríamos, lo que no puede hacerse es desbordar desde la perspectiva de la aplicación del orden público procesal la causal propia de indefensión. Y lo ha señalado muy bien Jesús Remón. Es decir, el artículo 24 de nuestra ley es la que delimita el ámbito del orden público procesal, no el artículo 24 de la Constitución. En este sentido, pues yo creo que queda bien delimitada esta expresión de orden público procesal. Por tanto, pues creo que cuando hablamos de orden público tenemos que hablar de orden público material, de orden público aplicado de una manera restrictiva, aplicado al caso concreto, la temporalidad del orden público. Y he de decir, y he de añadir, cuando yo he estudiado la causal de orden público, y cuando nosotros hicimos el tratado, la jurisprudencia española de arbitraje, estudiamos todas las decisiones, la verdad es que no encontramos en el modelo arbitral, es decir, la expresión orden público como causal autónoma, que es muy difícil encontrar el orden. Siempre el orden público está vinculado a otras materias. Entonces yo cuando he estudiado no me he encontrado lo mismo que ocurre con el derecho internacional privado, que ya no hay casos de orden público puramente, o dos o tres, nada más. En este caso, el orden público puro, el orden público material prácticamente no se da en la práctica. Por tanto, lo que se utiliza la expresión es para apoyar otras causas. Entonces, bueno, pues sería el orden público procesal, sería un elemento, un argumento más para establecer cuál es el ámbito de una causal que tiene su ámbito propio, y como se ha señalado aquí, un marco que es el artículo 24 de la Ley de Arbitraje. Jesús Ramón, me parece que quería intervenir. Sí, o sea, yo creo que al definir o delimitar los contornos del orden público, la sentencia es muy precisa. En primer lugar, claro, la delimitación del contenido de una cláusula general siempre es un problema. Lo ha sido a lo largo de la teoría general del derecho. Pero la sentencia asume, por un lado, una visión o perspectiva funcionalista que me parece muy pertinente.
para decir lo que no puede ser el orden público. Y concretamente dice que no puede convertirse en un mero pretexto para que el órgano judicial reexamine las cuestiones debatidas en el procedimiento arbitral. ¿Por qué? Lo dice la sentencia. Porque eso desnaturalizaría la institución arbitral y vulneraría la autonomía de la voluntad de las personas. Primera idea importantísima. Por tanto, no puede ser un pretexto para entrar o revisar en el tema. Y por eso sigue añadiendo la sentencia. El órgano judicial no puede, con la excusa de una pretendida vulneración del orden público, revisar el fondo de un asunto sometido a arbitraje y mostrar lo que es una mera discrepancia con el ejercicio del derecho de desistimiento de las partes. Como decía antes, la fórmula general de la página 21 al principio, yo creo que bebe mucho de lo que había escrito el magistrado Scioli. Y me parece razonable, y yo la he valorado como muy oportuna y precisa. Quizás lo único que he hecho en falta es que ese orden público, como venimos diciendo, comprende los derechos fundamentales y las libertades públicas garantizados por la Constitución, distintos del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Porque el arbitraje nace de una renuncia al ejercicio del derecho fundamental a la tutela y porque las garantías del debido proceso en el arbitraje no derivan del artículo 24 de la Constitución, sino del artículo 24 de la Ley de Arbitraje. Lo cual es un elemento capital. Y por eso la causal de anulación por vulneración del derecho de defensa es distinta. Está en el apartado B del artículo 41, no en la relativa al orden público. Sería la única precisión que de algún modo yo echaría en falta en esa delimitación del concepto de orden público, pero por lo demás yo creo que la sentencia está muy ajustada en este. Bueno, pues si no hay ninguna intervención más, agradecemos a todos los que se han conectado con nosotros. Alrededor de 80 personas han estado entrando y saliendo, pero ha habido un núcleo bastante importante. Agradecer a los ponentes sus magníficas intervenciones. CIMA se compromete a, cuando surja, se pronuncie la siguiente sentencia del Tribunal Constitucional, a hacer también un seminario virtual, porque se trata de resoluciones que van a tener una gran repercusión en el arbitraje, y ahora que hemos constituido una institución arbitral de proyección internacional, lógicamente estamos todos muy interesados en los pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Muchísimas gracias, don Pascual Sala, muchísimas gracias, don José Carlos Fernández Rozas, don Jesús Romón, don Juan Serrala. Buenos días y un abrazo virtual a todos ustedes. Hasta luego, gracias. Adiós, adiós. Adiós. Adiós.